de esta función, estos objetos no son neutros, estos objetos provocan cosas y no son menores las cosas que provocan. Y cuando digo no son neutros, y esa creo que es una de las pocas afirmaciones que yo tengo para comentar y compartir, pienso y me pregunto y nos pregunto en qué devienen estos objetos. ¿Devienen en un objeto fetiche? ¿Devienen en un objeto de poder? ¿Devienen en un objeto transicional? ¿Les parece? Empezamos con las preguntas. La primera para Fiorella. Fiorella, te quería preguntar con respecto a la violencia armada y ahora desde tu rol de directora de la Asesoría para la Igualdad de Género y también en base a la obra que vimos, nos gustaría saber si tenés algún comentario o alguna reflexión en cómo el patriarcado y la desigualdad de género atraviesa o qué relación tiene sobre este tema en particular. Bueno, buenas noches para todos y para todas. En primer lugar, agradecerles por la invitación, agradecerle a Sabrina especialmente por la invitación a ver esta obra que para mí particularmente es muy fuerte, es muy conmovedora, por mi historia de vida en realidad. Al inicio ella me invitó a participar desde ese sentido, desde ese lugar, por haber tenido este contacto tan cercano con las armas desde muy chica. Y bueno, y ahora en este nuevo rol que a lo largo de los años, en realidad esa situación yo entiendo que también me trajo hasta donde estoy, ocupando los lugares que estoy ocupando hoy en día. Y uno es en la asesoría de género. Y para ir específicamente a la pregunta, en realidad estoy como muy entreverada con muchas cosas, ¿no? La obra despierta, entiendo, emociones muy particulares, de mucha angustia, ¿no? De mucha desesperación, de muchas preguntas que nos hacemos y tratando de ir a lo macro, ¿no? No quizás al caso particular. Entiendo desde este rol también que estoy ocupando que sin duda el patriarcado construye, ¿no? Construye estas masculinidades donde estos varones en realidad se sienten primero en la potestad de alguna forma de quitarle la vida a alguien, ¿no? Y lo vemos constantemente en los femicidios, ¿no? Cuando es la expresión más violenta del patriarcado, la más brutal y la que no tiene retorno, que tiene que ver con arrebatarle la vida a la mujer. Y eso tiene que ver con eso, ¿no? Sentirse apropiado de esa vida. Tenés ese sentimiento, o tienen ese sentimiento, de que la mujer les pertenece, y esa construcción, sin duda, que tiene que ver con la sociedad y también es política, ¿no? Esa construcción es política, es social, es estructural, es económica también, ¿no? Porque en realidad el patriarcado está basado en las relaciones de poder económicas que tenemos y que habitamos. En un momento me pasaba, ¿no? Que la sentía como alejado el relato, porque por suerte en Uruguay no nos pasan estas cosas. Mi caso fue el único que pasó dentro de una institución educativa y en realidad no se ha desarrollado ninguna política pública para evitar eso. Ninguna. No hubo en su momento, en el año 2004, y 21 años después tampoco tenemos ninguna política pública que evite que adolescentes ingresen con armas a los liceos uruguayos. Pero en Estados Unidos lo vemos y nos llegan las noticias y es común, ¿no? Cómo también esos varones construyen esas masculinidades, cómo esos varones ejercen ese poder, y muchas veces descubrimos esas vidas, ¿no? Y las vemos también en las noticias de Estados Unidos y vemos sus trayectorias y cómo el Estado podría haber evitado que ese adolescente ingresara a ese liceo a ejercer esa violencia, ¿no? Pero quería dejar esas reflexiones de cómo la sociedad construye esas masculinidades. Nadie llega a aportar un arma porque sí. Yo creo que hay una trayectoria de vida, que hay condiciones sociales, que hay condiciones culturales que te empujan a armarte, a tener esas armas. Yo hoy estoy trabajando y entendiendo un poco cómo funciona en Uruguay el porte de armas, y lo que sale a la luz es que la reglamentación es muy flexible,
que tenemos un problema enorme con el porte de armas, pero sobre todo con las municiones. Un arma sin la munición no vale nada. Tenemos un problema enorme con las municiones en Uruguay, donde circulan, donde no están estipuladas, donde no tienen una marca, donde el Estado uruguayo compra muchas municiones y no se sabe qué pasan con esas municiones, y así es como llegan muchas veces en manos del narcotráfico, y es la realidad que estamos viviendo hoy. Estoy queriendo desde lo estatal, digamos, y desde lo político, actuar en relación a eso, ver desde la reglamentación qué podemos hacer, pero yo creo que de cualquier manera las reglamentaciones, porque tenemos muchas leyes también en Uruguay, tienen que estar acompañadas de un proceso colectivo y social que implica esto de las masculinidades y del poder, ¿no? Y de las estructuras del poder y del patriarcado. También quisiera escuchar comentarios y reflexiones, pero creo que ir por acá en como sociedad, poder cuestionarnos estas cosas, poder ponerlas en debate, traerlos a una obra, y hacer estas instancias también de colectivizar qué nos pasa y no ser indiferente. Me parece que eso es fundamental, ¿no? No ser indiferente a lo que nos está pasando hoy en Uruguay, en que estamos muy cerquita de parecernos quizás a Estados Unidos y a que empiece a pasarnos esas realidades. Hoy nos está pasando, no es que no nos pasa, hoy hay niños que ingresan baleados al Pereira Rosell cada vez más, y bueno, yo creo que estamos ahí, ¿no? No estamos desarrollando ninguna política pública para evitar que nos pasen los centros educativos y desarrollar políticas que eviten llegar a situaciones más graves. Muchas gracias.